Bien. Bueno, chicos, buenas noches, bienvenidos nuevamente. ¿Me oyen bien? Perfecto, profe. Ok, listo, chicos, entonces ya les había saludado, estábamos esperando a que otros compañeritos terminaran de ingresar. En este momento tenemos entonces, a ver, disculpen, yo miro quiénes están acá. Tenemos 12 compañeros. Tenemos a Anderson Delgado, a Bernardo Palacio, a Luz Adriana Parra, Miguel Ángel Fernández. Momentos de la vida es Camilo, ¿cierto? No, señora. Eh, Casi, profe, casi le pega, pero no. Soy yo, profe. ¿Y cuál es su nombre? Ay, profe, me olvidó. No, es que yo sí me lo sé, pero necesito que me lo recuerde. Dubian. Dubian Hill, sí, señor. Paola Andrea, lo que pasa es que ahí en esa imagen la cambiaste. Mentiras, es una excusa, Dubian Hill, dice. Paola Andrea, Steven Mora, Vanessa Gómez y aquí también, siempre ingresa así con ese usuario, es Cristian Caldamil, Jennifer Vázquez. Sí, señora. Listo, chicos, entonces bienvenidos a esta quinta tutoría, ya estamos en noviembre, el segundo día del mes de noviembre, ya nos quedan unas pocas, nos quedan solo 4 tutorías de este módulo y ya también para terminar el semestre. Bienvenidos entonces a esta quinta semana de tutorías, esta quinta semana de este módulo de gestión de la producción y cadena de suministro. Vamos a ver algo muy importante que se llama el aprovisionamiento de la cadena de suministro. Miren, ya empezaron a ingresar otra vez. Ok. Habíamos hablado que nosotros a lo largo de este módulo de cadena de suministro, de gestión de la producción, porque tienen que ir de la mano la gestión de la producción y la cadena de suministro, íbamos a hablar de 6 directrices que son las que enmarcan todo el trabajo de la cadena de suministro, ¿sí? Todas las actividades importantes que se deben de realizar a lo largo de lo que llamamos una cadena de suministro, que como ya hemos visto son todas las partes directas e indirectas que se unen para poder lograr generar satisfacción en el cliente. Hemos hablado que la cadena de suministro pues es tener una visión muchísimo más amplia de los procesos, no es solamente la actividad que realiza una sola empresa. Como ya vimos dentro de los primeros esquemas de la cadena de suministro, la cadena es algo grande, es la unión de muchísimas empresas y estas empresas pueden ejecutar diferentes actividades, pero todas tenemos el mismo objetivo, tanto de cada una de las empresas como de toda la cadena de suministro. ¿Y cuál es la meta principal de toda esta cadena, chicos, y de todas las empresas? ¿Alguien lo recuerda? Flujos, generar flujos de caja, pues. Generar flujo de caja libre, más en el futuro del que estamos generando hoy. ¿Listo? Entonces ese es el principal objetivo, tanto de las empresas como de la cadena de suministro. Esa es la meta, chicos, la meta de toda empresa y de la cadena de suministro es como tal generar flujo de caja. Dentro de la cadena de suministro tenemos un objetivo que es generar superávit de la cadena de suministro. Eso quiere decir generar mucho más dinero del que estoy generando hoy. O sea, generar superávit de la cadena de suministro, ese es el objetivo. El objetivo es lograr generar una mayor cantidad de ingresos y disminuir el costo de esa cadena para generar superávit. Superávit es cuando tenemos más dinero del que nosotros tenemos como tal, como meta, es superar como tal esas metas de los ingresos que nos estamos presupuestando o que nos estamos planeando. El aprovisionamiento es una de las funciones más importantes. Sin ella, sin la planeación de esta directriz, porque la directriz también el aprovisionamiento también es una directriz de la cadena de suministro, pues sencillamente sin estas actividades de aprovisionamiento, pues no podríamos tener ningún material a tiempo en la cantidad que necesitemos, en el momento que necesitemos a lo largo de nuestra cadena de suministro. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a este tema y vamos a desarrollar qué es el aprovisionamiento en la cadena de suministro. Vamos a hablar sobre las actividades internas o subcontratación,
Vamos a hablar sobre los procesos claves relacionados con el abastecimiento, ¿sí? A ver, el marco de esta directriz de abastecimiento, chicos, es identifiquen en la mayoría de las empresas existe un área que se llama compras, ¿sí? ¿Lo hemos identificado? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, dependiendo del sector y dependiendo de la empresa, pues hay empresas que requieren compras nacionales, que no requieren como tal compras internacionales, ¿sí? Pero hay otras empresas de sectores específicos que sí requieren compras internacionales, por lo tanto, no es solo el abastecimiento a nivel nacional de productos o servicios, sino que hay, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, hay un área de compras y esta área tiene encaminado por compras nacionales y compras internacionales, ¿sí? Entonces, esas compras internacionales pues son máquinas o equipos o servicios que de pronto prestan donde vienen, por ejemplo, personas del Japón, personas pues con especialidades diferentes a las que nosotros podemos encontrar aquí en nuestro país. Ese tipo de actividades también se llaman procesos de abastecimiento. En los procesos de abastecimiento, como lo vamos a ver más adelante, no solo es la compra de materiales, el abastecimiento no es solo tener un material puesto en el punto de la cadena de suministro donde lo necesitemos, no, también son servicios. ¿Por qué? Porque el abastecimiento también puede ser la contratación de servicios que se requieren dentro de la cadena de suministro. Recuerden que no todas las empresas tienen, por ejemplo, flota propia de vehículos para transporte y distribución de sus mercancías, ¿sí? Eso se hace a través de un tercero, por lo tanto, eso es parte de un servicio que se realiza por un proceso de abastecimiento o de compra, ¿sí? El área de compra se encarga de mantener todo material, ¿sí? Todo tipo de inventarios y recuerden que la clase pasada habíamos visto que nosotros dentro de la cadena de suministro tenemos inventarios de materias primas, inventarios de producto en proceso, inventario de producto terminado, pero aparte de los inventarios de materias primas, pues también necesitamos insumos, ¿sí? Necesitamos consumibles, necesitamos otro tipo de materiales que la cadena de suministro requiere para poder generar y realizar pues su operación de forma continua. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en esta quinta semana de nuestro módulo de gestión de la producción y cadena de suministro. A lo largo de estas clases hemos hablado de las directrices de la cadena de suministro. Entonces, hemos identificado que son 6 directrices y esto, chicos, espero que lo tengan muy presente porque estas 6 directrices son las que enmarcan todos los temas de la cadena de suministro para los que quieran como tal especializarse o profundizar en otro de estos temas relacionados con la cadena de suministro. Tenemos entonces las instalaciones, tenemos los inventarios y tenemos el transporte. La información, el aprovisionamiento, la fijación de precios. Los 3 primeros, como habíamos hablado, son directrices logísticas. Las instalaciones, los inventarios y el transporte son las que generan los costos totales de la logística dentro de una cadena de suministro. Es por eso que a lo largo de otras materias ustedes también han tocado temas relacionados con logística, donde hablan de los inventarios, de las instalaciones, del transporte y de otras normas a nivel internacional que también se aplican, por ejemplo, para nacionalizar las mercancías o para poder exportar los productos desde un país a otro. Dentro de las directrices de la cadena de suministro también tenemos la información, el aprovisionamiento y la fijación de precios. Estas últimas son las directrices interfuncionales y recuerden que esas directrices interfuncionales requieren como tal un contacto entre ellas y con las directrices logísticas. Ninguna de estas directrices puede trabajar de forma independiente. Para poder tener instalaciones, pues se debe de evaluar cuál es el nivel de inventario adecuado que se requiere. Si necesitamos un nivel de inventario bajo, pues las áreas o las instalaciones pues no van a ser tan amplias. Por lo tanto, miren que todo este tipo de directrices de la programación y de la disponibilidad es
es programado, ¿sí? Nada de esto es al azar ni es sin planear, porque recuerden que esto tiene un costo. El tema del transporte, como habíamos visto en gráficas anteriores, tiene una relación directa con el número de instalaciones. El número de instalaciones reduce como tal la distancia entre los puntos donde tenemos inventario, pero llega un punto donde nosotros tenemos que generar un equilibrio entre los costos de instalaciones, inventario y transporte, ¿sí? Este equilibrio pues tiene que ir de la mano con la capacidad en la que nosotros le decimos al cliente nuestro tiempo de entrega mínimo, ¿listo? Nosotros no podemos superar los costos logísticos por entregarle a un cliente en menos tiempo del que nuestra cadena de suministro puede entregar, ¿sí? Entonces, dentro de la cadena de suministro todo debe de ser planeado para evitar los sobrecostos que nos impiden cumplir como tal la meta principal de la cadena de suministro, que es generar superávit de la cadena de suministro o generar más flujo de caja, más en el futuro del que estoy generando hoy. ¿Listo? ¿Alguien iba a comentar algo por ahí? No, profe, perdón, es que me escribe una compañera que me dice que le está pidiendo acceso. ¿O será que ella está No, ingresando el todavía código no. mal? No ha ingresado. No Pero yo le escribo otra vez de nuevo a ella porque me está escribiendo. pero Anderson, que ingrese con el link. Ya Vanessa Díaz, acabo de ingresar. ¿Listo? Ahora sí. Gracias, Anderson. Sí, Profe, profe. una consultica. ¿Usted llama a lista? No, porque acabamos de iniciar la clase. ¿O qué hora es? Ok, gracias. Sí, siempre llamamos a lista al final. ¿Por qué me lo preguntas? Profe, pues es que yo estoy en la clínica con mi hijo, entonces estoy esperando que me llamen y por eso me conecté. ¿Tú eres Vanessa? No, yo soy Janet Guerrero. Listo, Janet. No, no te preocupes. Termina con tu hijo y luego entonces te desatrasas. ¿Listo? Bueno, listo, profe, Listo, gracias. Janet, no te preocupes. Que estés muy bien. Bueno, chicos, entonces, estas son las 6 directrices que nosotros siempre debemos de tener en cuenta cuando hablamos de cadena de suministro. Entonces, las logísticas, que son las instalaciones, inventario y transporte, y las interfuncionales, que son todo el tema de información, como vamos a ver, todo lo que llamamos TI o tecnologías de información asociadas a la cadena de suministro, aprovisionamiento, que vamos a hablarlo hoy, y fijación de precios. El aprovisionamiento en una cadena de suministro es el proceso mediante el cual las compañías adquieren materias primas. Recuerden que nosotros tenemos dentro de la cadena de suministro, tenemos diferentes tipos de inventario. Uno de esos inventarios son las materias primas, que son esos materiales que necesitamos para que ingresen al proceso. Y esas materias primas necesitan tener unas características específicas. No es que el proveedor nos vaya a traer cualquier materia prima en la cantidad que nosotros pedimos y listo, y nosotros la ingresamos al proceso. No, estas materias primas, chicos, dentro de los procesos deben de cumplir con unas especificaciones que se han designado para las materias primas que se requieren entrar al proceso, ¿sí? Dentro del control de los procesos, toda materia prima que entre debe de ser evaluada. Si esa materia prima no cumple con especificaciones para poder ingresar, pues entonces se detiene y se devuelve al proveedor. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos una materia prima que de pronto no cumpla con las especificaciones, pues vamos a dañar el proceso desde el inicio y vamos a tener posiblemente productos que no cumplan con esas especificaciones que el cliente ha solicitado. Y recuerden que eso es calidad. Calidad es lograr entregar a los clientes productos y servicios que cumplan con especificaciones o requisitos que ellos anticipadamente han designado, ¿sí? Entonces, el control dentro de los procesos inicia en el momento en que se reciben esas materias primas, ¿sí? Dentro por no decir todas, pero dentro de la mayoría de las empresas que reciben materias primas para transformación, estas materias primas son evaluadas. No les voy a decir cada uno de los sacos, si recibieron 50 sacos de 50 kilos, todos los sacos van a ser evaluados, no, pero se toma de forma alterna. Aleatoria. Aleatoria es la palabra, muchas gracias, se toman de forma aleatoria algunos sacos o algún proceso de muestreo para poder identificar que la mayoría
o una gran muestra, ¿sí?, de esa materia prima que acaba de llegar cumple con los requisitos o con el desempeño esperado para esa materia prima. Entonces, esto es muy importante, chicos. Si nosotros llegamos a ingresar una materia prima que no cumple o que está por fuera de especificación, nos tiramos el proceso. Entonces, aquí es muy importante tener proveedores que trabajen de la mano o que tengan una relación de compromiso 100% con los productos que están entregando, porque están entregando materias primas a una cadena de suministro, ¿sí? Y ellos deben de identificar la responsabilidad de entrar las materias primas a esa cadena de suministro, ¿sí? Esto puede impactar los resultados finales y recuerden que a la cadena de suministro ingresa el flujo de dinero gracias a los clientes y si esos clientes no tienen satisfacción, pues la cadena de suministro no va a generar ingresos. Entonces es muy importante el tema de las materias primas. Componentes, como habíamos hablado, no solamente dentro de los sectores o dentro de las empresas de diferentes sectores se requieren materias primas, sino también componentes. Las máquinas también sufren desgaste y hay algunas de esas máquinas que se dañan constantemente o tienen una vida de uso o tienen una vida, un término de vida muy corto, por lo tanto hay que tener piezas por su desgaste, entonces hay que reemplazarlas para que esas máquinas de pronto no vayan a parar y puedan afectar el proceso. Muchas veces estos componentes no se compran a nivel nacional, sino internacional. Muchas veces estos componentes también afectan los inventarios de las empresas, ¿sí? Porque pues estos componentes, hay algunos que tienen costos bajos, hay algunos que tienen un costo muy alto, entonces pues esto también es muy importante en la hora de tomar la decisión del nivel de aprovisionamiento de estos componentes, así como los vimos dentro de la materia prima, también hay que evaluarlo dentro de los componentes. Los servicios también es parte de los procesos de aprovisionamiento. Dentro del aprovisionamiento nosotros también hacemos contratación de servicios, hay servicios que no se prestan con personal directo, sino que hay servicios que se contratan, ya sean de tratamientos, ya sean de por ejemplo, los servicios de aseos, en algunos casos se contratan empresas que tengan ya su personal, que ya tengan sus actividades y sus capacitaciones y todos los permisos para esto. Entonces, lo que hacen las empresas es contratar un servicio, ¿sí?, a esta empresa que ya tiene su nómina. Esto en parte ayuda a disminuir esa carga de nómina, ¿cierto? Porque no los contratan directamente, sino que este cargo pues lo asume como tal la empresa. Simplemente se paga por un servicio. Entonces, miren lo que requiere como tal la prestación de un servicio, tener una empresa como tal bajo toda la normatividad vigente, ¿sí?, para poder tener a una cantidad de personas con todos los pagos por ley para poder entrar a prestar servicios, ¿sí? Cuando prestamos servicios, por ejemplo, pues tenemos en cuenta tipos de servicio como son las actividades en altura, ¿sí? Cuando nosotros vamos a utilizar un servicio para realizar alguna actividad que implique más de 1.5 metros de altura, pues esa empresa debe de tener a su personal capacitado y con toda la certificación y todo el equipo para trabajo en alturas. Entonces, miren que esto es un tema de una responsabilidad muy grande al momento de entrar a contratar un servicio, ¿sí? Asegurarnos que así como esas materias primas cumplen con esos requisitos y esas especificaciones para que entren al proceso, dentro del servicio, pues también es muy importante verificar que esas personas tengan tengan las planillas de aportes, tengan todas las certificaciones y las capacitaciones que requieren para ingresar a un proceso, ¿sí? Porque aquí pues está en juego la vida de las personas y si de pronto las personas sufren algún accidente, pues esto puede ser traumático para las empresas, ¿sí? Entonces miren que con servicios aquí intervienen personas, es algo muy crítico porque estas empresas que brindan estos servicios deben de tener todos los temas legales para poder ingresar a estas personas a un proceso y que estas no vayan a generar ningún tipo de accidentalidad, ¿listo? En algunos casos se han presentado, por ejemplo, hasta pérdidas humanas
por alguna falta o por una falta de capacitación, ¿sí? En procesos mínimos. Por ejemplo, la semana pasada me enteraba de un proceso en Manizales, en una empresa, de unas máquinas, ¿sí? Que constantemente están en movimiento y una persona tuvo una lesión. Pues la mayoría de estas personas son subcontratadas o son empresas que no están directamente por la empresa, sino que son por terceros. Entonces, miren el riesgo de no generar una capacitación adecuada en temas de seguridad y salud en el trabajo a las personas que brindan determinada actividad. El riesgo, chicos, de pedirle a alguien que se suba a cambiar un bombillo, eso es una responsabilidad muy grande, porque si ese bombillo está a 1.5 metros por encima y esta persona de pronto llega a caerse, pues eso es un trabajo en altura. Entonces, esta persona se cae y tiene muchísimo, aparte de los temas de salud, pues esto tiene unos temas legales para las personas que solicitaron dicha actividad, ¿sí? Previamente fijarse en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este tema de servicios también requiere un proceso de contratación donde se debe de cumplir ciertos requisitos, así como las materias primas también deben de cumplir con ciertas características de calidad. Entonces, miren que las actividades de aprovisionamiento son algo de mucha responsabilidad. Los administradores de empresas pueden desempeñar sus actividades de liderazgo en procesos de compras, en procesos de aprovisionamiento, pero deben de compartir esa visión amplia del proceso, esa visión amplia de no solo seleccionar proveedores de materias primas, de componentes, sino también tener la visión de lo que es contratar un servicio, ¿sí? Lo que implica, la responsabilidad que implica contratar un servicio. Y otro tipo de recursos que se requieran dentro de la cadena de suministro. Todo esto entonces se realiza, todos estos procesos de aprovisionamiento se realizan para poder ejecutar las operaciones, ¿sí? No siempre se realizan para los procesos de compra, no siempre o no necesariamente están relacionados con procesos del sector industrial. Estos procesos también están relacionados con empresas de servicios, ¿sí? Entonces siempre se requieren como tal algunos de estos tipos de materias primas, componentes, servicios u otros recursos para poder prestar sus servicios o tener disponibles los productos finales, ¿sí? Que van a realizar, por el cual van a realizar proceso de venta para generar ingresos dentro de su compañía. Dentro de las decisiones significativas de la cadena de suministro en cuanto a los procesos de aprovisionamiento, tenemos entonces si realizamos una subcontratación de esa función o si realizamos esa función de forma interna. Entonces las empresas siempre evalúan, bueno, tenemos la capacidad de que el personal que tenemos contratado cumple como tal con esos requisitos para poder realizar o para poder desempeñarse en estas actividades, o no tenemos el alcance del personal, ni la capacidad, ni los recursos, pues en cuanto a infraestructura para poder prestar el servicio, la actividad o el producto que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión de subcontratar. ¿Esto en qué afecta tomar esta decisión? Si lo hacemos de forma interna o si subcontratamos. Por lo general, las actividades, estas decisiones se basan principalmente en si generamos como tal valor a nuestra cadena de suministro. ¿Cómo generamos valor? Pues si generamos ahorros. Por ejemplo, vamos a generar un producto. Miren que las empresas que tienen marca propia, estas empresas por lo general no tienen ni plantas de fabricación de lácteos, ni tienen plantas de fabricación de azúcar, ni tienen plantas de fabricación de carnes frías, ni de quesos. Estas empresas lo que hacen es subcontratar una empresa, ¿cierto?, que maquile este tipo de productos con el empaque de la marca que los contrate, ¿sí? Entonces miren que esto disminuye como tal a este tipo de empresas que quieren comercializar estos productos con esta marca propia, de que tengan que hacer una inversión en instalaciones, en contratación y en procesos en los cuales ellos no son expertos, ¿sí? Entonces lo que hacen es, en vez de invertir como tal en un proceso de estos, lo que hacen es subcontratar procesos de maquila, procesos que puedan generar también valor. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen que invertir en este tipo de infraestructura y lo que conllevaría muchísimo más tiempo, sino que
evalúan el costo de poder realizarlo con una empresa que ya tenga este tipo de infraestructura, ¿sí? Entonces, esta decisión dentro de la cadena de suministro de contratar o hacerlo de forma interna está ligado directamente con reducimos o no reducimos el costo cuando realizamos esta actividad subcontratada, ¿sí? Entonces, principalmente, sí, dentro de la cadena de suministro nosotros podemos generar ahorros significativos, ¿sí? En los costos, las empresas optarán por realizar por realizar este tipo de actividades con terceros, ¿sí? Con contratista, con tercero que realice, que ya tenga, por ejemplo, la gente disponible para venir y prestar el servicio y no realizar pues esa carga prestacional, ¿cierto? Realizando una mayor contratación de pronto de personal. Entonces contratan directamente el servicio con una empresa que sea experta en el tema que lo requieren. Pero entonces recuerden, esto está directamente ligado en si realizamos un ahorro o no dentro de la cadena de suministro. Obviamente, sí, contratarlo, subcontratarlo nos sale muchísimo más costoso que hacerlo de forma interna, pues obviamente las empresas empiezan a evaluar de forma estratégica esta decisión. Dentro de los procesos de tercerización es lo que conocemos como esos procesos que nosotros no realizamos con nuestro personal, sino que contratamos, buscamos por fuera de la empresa, buscamos por fuera de la organización, para que puedan desempeñar esa actividad que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, esos procesos de subcontratación o de tercerización es lo que llamamos el outsourcing. ¿Sí habían escuchado, chicos, alguna vez esa palabra, outsourcing? Sí, profe. ¿Y en qué lo hayas escuchado, Paola? Lo vimos con la profesora Claudia Pineda en alguna asignatura, creo que era si no estoy mal, en marketing. Marketing, sí, señora. Entonces, en algunos casos, esos procesos de abastecimiento, ¿sí? Estamos hablando que no se realizan directamente, sino que contratamos de forma externa un servicio, ¿sí? Entonces, ese servicio externo se llama subcontratación o contratación por terceros o outsourcing, ¿sí? Pero también tenemos un concepto importante dentro de esa tercerización y es el offshoring. ¿Ese también lo vieron con la profesora? Profe, yo no lo recuerdo. Outsourcing, no, no. Bueno, resulta que el outsourcing y el offshoring es relativamente esas actividades que hacemos por fuera o por fuera no, que se realizan por medio de una subcontratación o de un tercero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos? El outsourcing yo lo puedo realizar dentro de mis instalaciones, ¿sí? Entonces yo contrato una compañía que realice cierta actividad dentro de mis instalaciones. Entonces yo puedo contratar, por ejemplo, servicio personal que venga a realizar la verificación de algún equipo o alguna máquina dentro de mi planta, ¿sí? Procesos de comercialización, o sea, no tengo el equipo de comercial directamente con la compañía, sino que subcontrato una empresa que me preste ese servicio. Entonces, la función de la cadena dentro del outsourcing es llevado a cabo por un tercero. Una compañía subcontrata a una empresa externa para realizar la operación en lugar de ejecutarla dentro de la compañía. Entonces, es contratar, el outsourcing es llevar esa actividad, ¿sí? No de forma interna, sino contratar a un tercero para que realice esa actividad. El offshoring está relacionado con esto mismo, ¿cierto? Es contratar como tal a un tercero para que realice las actividades, pero no necesariamente para que se preste ese servicio, tienen que realizarlo dentro de
dentro de mis instalaciones o en el país donde se encuentre, por ejemplo, la marca. ¿Sí? Entonces yo puedo fabricar carnes frías, ¿sí? Y esta empresa, y contrato una empresa que realice la maquila de este tipo de productos, pero no necesariamente ellos tienen que estar aquí en Colombia. Ellos pueden estar en otro país realizando la actividad, ¿sí? Prestándome esa tercerización, ese proceso de outsourcing, prestarme, realizar la entrega de los productos, pero no realizar la fabricación de estos en el país donde se comercializa. Entonces, eso es lo que llamamos el offshoring. El offshoring es cuando la compañía mantiene la propiedad de una función de la cadena de suministro, pero trasladada o traslada sus instalaciones de producción al extranjero, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos del outsourcing y el offshoring están relacionadas con la subcontratación o con la tercerización, ¿sí? Unas actividades se hacen dentro de la compañía, otras actividades se pueden hacer a nombre de la compañía, pero en otro país, en otras instalaciones, donde se comercializan o donde se realiza la actividad. Abordemos el outsourcing con base en la siguiente pregunta. Para poder realizar, como les comentaba, para poder decidir si necesito una actividad de tercerización o de contratación de un proceso o de un servicio, entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿implementará la contratación con este tercero el superávit de la cadena de suministro con respecto a la realización de las actividades de forma interna? Entonces, lo que les comentaba ahorita, ¿será que para la cadena de suministro resulta más económico realizarlo con un tercero o realizarlo de forma interna? Entonces, eso es lo primero que se pregunta dentro de la cadena de suministro y dentro de las empresas al momento de realizar una contratación. Otra pregunta es, ¿a qué grado se incrementan los riesgos con el outsourcing? Entonces, chicos, hay actividades que son muy importantes dentro de las empresas y que han generado o han consumido recursos, o las empresas han invertido en procesos para su desarrollo, en investigación y desarrollo, sí, y esto ha generado, por ejemplo, en algunas empresas, hago un paréntesis, hay algunas empresas que las fórmulas secretas así lo hagan en otros países, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola fabrican Coca-Cola en todos los países, ¿sí? Pero la fórmula secreta no la llevan a cada uno de los países, ni siquiera a las personas de las empresas, ¿sí? Este tipo de productos los venden ya fabricados en un jarabe, ¿sí? Y la receta pues no la andan compartiendo ni todo el mundo la sabe, porque aquí hay un grado de fuga de información y esto es muy importante para las empresas. Entonces, miren, contratar o no dentro de mi proceso implica un riesgo, por ejemplo, en fuga de información, ¿sí? Entonces, esto lo evalúan las empresas y hay, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, no, de productos tecnológicos, que muy parecida a Samsung, ¿sí? ¿Alguien levantó la manito? ¿Alguien levantó la mano, chicos? No, profe. Muestren a ver, que por acá yo escuché algo. ¿Y quién será esas dos personas? Profe, que yo sé y he leído, son dos personas que son como muy allegados a la compañía, y estas dos personas no pueden encontrarse juntas, no pueden viajar juntas ni nada. Claro, los procesos de confidencialidad de este tipo, imagínense, esta fórmula es la esencia como tal de la fabricación. ¿Por qué Coca-Cola y Pepsi no han logrado, o Pepsi no ha logrado, aunque son empresas diferentes y las publicidades de estas empresas me encantan, las publicidades americanas, porque una como que trata de bajarle el consumo a la otra, pero cada una tiene su mercado, ¿sí? Pero ellos no han podido lograr, Pepsi no ha podido lograr llegar a ese nivel, ¿sí? De mercadeo que ha logrado Coca-Cola, ni en su sabor, y hay muchas personas que prefieren como tal
Coca-Cola que Pepsi. Entonces, esta información, chicos, es muy importante. Este tipo de recetas o de fórmulas secretas, pues son muy importantes porque de aquí depende como tal la continuidad de la compañía, ¿sí? Vienen otras empresas, por ejemplo, Big Cola. Big Cola es una empresa que también fabricó o está fabricando colas, ¿cierto? Que son como se conocen a las gaseosas, a las aguas saborizadas con gas, ¿sí? Y colorantes, pero ellos tampoco pudieron llegar a ese nivel de la Coca-Cola, ni siquiera diciendo que iban a bajar el precio. Entonces miren que hay un tema de atraer como tal a la gente, que es esa fórmula secreta, y si esta fórmula llega a caer en manos de otras personas, si se comercializa o con otro nombre, pues esto puede ser un riesgo para la marca. Y obviamente pues esto es lo que las empresas evitan en el momento en que dejan ingresar a una persona a sus instalaciones. Cuando yo trabajaba en algunos procesos donde me tocaba ingresar a procesos, ¿sí? Donde eran, por ejemplo, el mismo sector, visitar empresas que se dedicaban a lo mismo. Obviamente estas empresas desarrollan sus procesos o invierten en procesos de investigación y desarrollo, y las personas que entrábamos a estos procesos pues nos dábamos cuenta que hacía esta mejor que la otra, y fácilmente uno podría decirles, vea, allí hicieron esto y lograron mejorar el problema que ustedes tienen. Pero cuando uno lo contratan como tal en un proceso de outsourcing, lo primero que hacen es firmar una cláusula de confidencialidad, ¿sí? Dentro de esta cláusula de confidencialidad, cuando uno entra a diferentes procesos, uno no puede tomar fotos, no puede compartir información, no puede, porque pues eso va a generar también no solo despido de la persona que compartió esta información, sino que inmediatamente la marca de los productos o de los servicios salga, porque eso quiere decir que no es una empresa confiable. Dentro de estos procesos de outsourcing, yo lo que quiero es contratar empresas que generen confidencialidad y seguridad dentro de lo que ellos empiezan a conocer en mis instalaciones y en mis procesos. Es por eso que muchas veces cuando entramos a algunas empresas hay un letrero grande que dice está prohibido el uso de celulares y de cámaras fotográficas, ¿sí? Porque todas las empresas invierten muchísimo, aparte de que es un tema de seguridad, ¿sí? Porque por tomar una foto también se pueden accidentar. Por no ver o por estar chateando se pueden accidentar, y bueno, pues esto tiene otros temas. Es también el tema de que es toda esta inversión que han realizado las empresas para desarrollar o para mejorar sus procesos y sus productos, pues con una foto de la marca de las materias primas o de las máquinas o de los procesos, pues esto es lo que llamamos fuga de información, ¿sí? Entonces, ¿a qué grado se incrementan los riesgos con el outsourcing? Riesgos, por ejemplo, en que las personas no compartan esa conciencia del ahorro, de evitar los desperdicios, sino que si son empresas, por ejemplo, que se les paga por una comisión por producción, pues ellas lo que van a hacer es producir y fabricar hasta que más no puedan. Pero verdaderamente esto sí va de la mano con las estrategias de la empresa, pues esto puede salirse de las manos cuando es un tercero. Entonces habíamos hablado que el objetivo principal de la cadena de suministro es generar superávit de la cadena de suministro, o sea, generar más flujo de caja dentro de la cadena de suministro, generar la mayor cantidad de flujo de caja dentro de la cadena de suministro, que es lo que llamamos superávit. Este superávit sale entonces a partir del valor del producto para el cliente y restándole el costo de las actividades de la cadena de suministro. ¿Qué es lo que queremos lograr dentro de estos procesos de evaluar si contratamos o no, o hacemos las actividades directamente con nuestros recursos? Pues esto está enfocado en si nosotros podemos disminuir esos costos dentro de la cadena de suministro, ¿sí? Entonces, si de pronto esos costos llegan a ser muchísimo más altos que el valor del producto para el cliente, pues aquí no tendremos un superávit, sino que tendremos es un déficit de la cadena de suministro. Déficit y superávit son palabras contrarias. Superávit es cuando nosotros ganamos más dinero y déficit es cuando nosotros tenemos menos dinero del que necesitamos, ¿sí? Entonces, para poder lograr el superávit tenemos que
generar ahorros o disminución, perdón, tenemos que disminuir los costos de las actividades de la cadena. Pero al disminuir los costos no quiere decir que nosotros nos estemos enfocando solo por el más barato, ¿no? El proveedor que me venda la materia prima más barata y el que me realice las actividades o los procesos o los servicios más, de forma más barata. No importa, lo importante es que lo haga, pero que lo haga más barato. Entonces no es llegar a ese punto porque esto también tiene algunos impactos que se tienen que evaluar a la hora de un proceso de contratación. No solamente, por ejemplo, es el costo, es también que ese costo vaya de la mano con el compromiso de los tiempos de entrega. Imagínense yo que me gano dentro de una empresa contratar a un proveedor, al proveedor más barato, pero que no me entregue los productos cuando yo los necesito. ¿Sí? Pero es el más barato y yo lo escogí porque me genera ahorros en los costos de las actividades, pero resulta que como no llegó a tiempo, me tocó entonces, ya la gente estaba dentro de la planta, por lo tanto me tocó pagarle las horas que las personas pues habían quedado esperando a ver si llegaba el producto o no, ¿sí? Para empezar a fabricar. Entonces miren que yo puedo generar ahorros por una parte, pero si esto no está comprometido, pues los costos se van a ver incrementados desde otra parte de la cadena de suministro. Entonces, este es el objetivo principal, chicos, recuérdenlo siempre, generar superávit de la cadena, logrando mayor valor del producto para el cliente, o sea, logrando la mayor cantidad de dinero en cuanto a las ventas de los productos y servicios y logrando que todas esas actividades que realizamos nosotros dentro de una cadena de suministro disminuyan en su costo para que esto no sea lo que absorba el dinero que ingresa por las ventas o la prestación de esos servicios y logremos un superávit dentro de la cadena. El outsourcing tiene sentido si incrementa el superávit sin afectar el riesgo, ¿sí? Pero si de pronto tercerizar genera un costo mayor dentro de la cadena de suministro, pues entonces no sería como tal una de las posibilidades a aplicar dentro de nuestros procesos. Vamos a hablar de los procesos. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Sí hemos identificado entonces qué es este tema de las directrices dentro de la directriz de abastecimiento o la directriz de aprovisionamiento dentro de la cadena de suministro. Sí, profe. Uh-huh. Entonces, miren chicos que son conceptos que de pronto los vemos de forma pues rápida, que los conocemos, pero pues no hemos entrado como tal a profundidad a hablar de ellos. Y miren que así como lo vimos con el transporte, el tema de abastecimiento también es muy importante dentro de la cadena de suministro, ¿sí? Dentro de esto aseguramos tener todo el combo completo de lo que necesitamos en cuanto a evaluar, ¿sí? Los costos dentro de nuestra cadena de suministro, ¿sí? Recuerden que los costos dentro de la logística son instalaciones, inventario y transporte. Y ahora entramos a unas directrices interfuncionales, las cuales son abastecimiento, fijación de precios y la cadena de TI y el TI, las tecnologías de información dentro de la cadena de suministro, que son claves para que podamos realizar todas esas actividades, llevar esos productos a los clientes y generar el ingreso de dinero. Este ingreso de dinero beneficia no solo las cadenas de suministro, sino también las empresas. Recuerden que el objetivo principal de toda empresa es generar dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy, generar flujo de caja, más en el futuro del que estoy generando hoy. Dentro de esos procesos claves de relacionados con el aprovisionamiento, tenemos entonces un proceso, yo les contaba en la primera clase, que todas las empresas realizan procesos de evaluación de sus proveedores, ¿sí? Esto lo realiza el área de abastecimientos o el área de compras dentro de las empresas y evalúan sus proveedores. ¿Con qué objetivo evalúan sus proveedores? Pues con para evaluar si verdaderamente ellos sí están comprometidos con la misión y con el objetivo principal de la empresa, ¿sí? ¿Qué me gano tener, como les comentaba ahorita, un proveedor que me entregue las materias primas una semana después? ¿Sí? Yo necesito esas materias primas en el momento en el que se programó la fecha de recepción. Yo necesito esos productos a tiempo en la cantidad que necesito para poder dar continuidad a mi producción, ¿sí? O a mi prestación de los servicios. Miren que todo se va alineando. Entonces, si alguno falla dentro de la cadena de suministro, puede afectar los procesos aguas abajo.
los detienen. Y recuerden que yo constantemente tengo que estar generando dinero. El objetivo es generar productos y servicios que se vendan y que ingresen dinero constantemente a la cadena de suministro y a las compañías. Pues si no existe esto, si no existe el cliente, pues obviamente las empresas no van a poder tener ese flujo de caja libre que les genera o que les permite tener continuidad dentro de sus operaciones para tener perdurabilidad, sostenibilidad y bueno, mantenerse a través del tiempo. Entonces, las empresas realizan evaluación de esos procesos o de esos proveedores. Esto lo realizan las empresas por lo general 2 veces al año, donde evalúan diferentes aspectos. Yo no necesariamente o no solamente necesito que me entreguen a tiempo, sino que en el momento en que yo tenga una queja o reclamo, pues también la atiendan. En el momento en el que yo tenga una duda o que necesite, por ejemplo, asesoría técnica, pues venga alguien, ¿sí?, de la empresa, un representante de la empresa con conocimiento y pueda aclarar esas dudas dentro del uso o el desempeño de los productos en mi proceso. También, por ejemplo, que si esa empresa brinda no solo la venta del producto, sino que también brinde un soporte técnico. Entonces, miren lo que implica, no solo vender un producto, no solo implica entregar un producto terminado físico y ya no, el servicio al cliente, la capacidad de ayuda en cuanto al proceso de desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Los proveedores también hacen alianzas con los fabricantes para desarrollar nuevos productos. Entonces, los proveedores que conocen muchísimo más de materias primas pueden asesorar e identificar cuál es la materia prima para lo que el cliente quiere desarrollar. Entonces, miren que ahí se va creando una alianza muy diferente a simplemente ser un proveedor y un cliente, ¿sí? Dentro de esos procesos claves relacionados con el aprovisionamiento tenemos entonces procesos de puntuación y evaluación del proveedor, ¿sí? Y esta puntuación es muy importante porque si los proveedores tienen una puntuación baja, pues o los pueden sacar, ¿sí? Y buscan otro, y pues esto es muy malo para el proveedor, porque obviamente recuerden que dentro de una cadena de suministros todos tenemos que beneficiarnos, pero si este proveedor pues no está comprometido y no cumple con las políticas o con el compromiso con el cual se contrató, pues inmediatamente sale del proceso y se contrata a otro que cumpla como tal con diferentes requisitos o los diferentes aspectos que de pronto el otro no cumplió. Entonces, esta puntuación es muy importante. Lo mismo las puntuaciones altas también califican a los proveedores como proveedores de confianza, proveedores que se puedan recomendar, proveedores que sirvan como tal para otras líneas de negocio o para nuevos proyectos. Entonces, las puntuaciones dentro de los proveedores son muy importantes dentro de la cadena de suministro. La selección de los proveedores y negociación de los contratos. Recuerden, yo no solo selecciono proveedores porque sean más baratos, sino porque el que verdaderamente esté comprometido y el que brinde un servicio adecuado en cuanto a costo y alcance de servicio o desempeño del producto que requiero yo para mi proceso. La colaboración en el diseño, como les comentaba ahorita, muchas veces los proveedores son expertos en los productos que venden, por lo tanto ellos conocen muchísimo más y las empresas lo que tienen son las ideas y el aporte de los fabricantes de piezas, de productos o de servicios, pues pueden ser claves para el avance de nuevos productos. El proceso de abastecimiento como tal. La planeación y el análisis del abastecimiento. Es muy importante que haya un compromiso, no esperar a que el cliente pida. De pronto a los clientes a veces también se les puede pasar enviar una orden de compra. Entonces, si yo tengo un plan y yo evalúo como tal a mis clientes y yo sé que este cliente me pide 500 kilos de forma mensual y resulta que en un mes no me lo pidió, pues inmediatamente yo llamo al cliente y le digo, venga cliente, ¿qué pasó? Ay, sí, se me olvidó. No, envíamelo inmediatamente. Entonces, imagínense, esa planeación, eso hace que de pronto, aunque ustedes no crean, esto puede pasar, pero entonces tener un proveedor que esté pendiente de, obviamente esto es un gana-gana, ¿sí? Porque al proveedor le interesa vender el producto, por lo tanto yo mantengo pendiente de lo que me interesa vender, ¿sí? Y es un beneficio para el cliente tener un proveedor tan comprometido con el momento, con la fecha de su compra, porque pues esto va a disminuir los procesos de desabastecimiento dentro de mi cadena de suministro, ¿sí?
¿sí? Va a impedir que de pronto algún proceso se pare o se deje de realizar por falta de ese producto, de esa materia prima, de ese servicio. Y eso es lo que se realiza dentro de la planeación y el análisis del abastecimiento. Dentro de las empresas yo tengo materias primas, chicos, que son críticas y esas materias primas no me pueden faltar. Por lo tanto, yo sé cuánto consumo y cada cuánto necesito tener el producto disponible, no cuando se acabe, sino antes de que se acabe. Yo necesito ya tener un proceso de reabastecimiento dentro de mis plantas. Entonces, yo programo con un conocimiento, por eso al inicio les decía que para poder yo mejorar algo, pues yo necesito conocer los procesos. Y esto es parte fundamental del proceso de aprovisionamiento, para yo poder saber en qué fecha se va a acabar mis materias primas y cuándo necesito reabastecimiento, pues yo necesito conocer mis procesos. Si yo no conozco el proceso, pues obviamente no voy a saber ni voy a conocer este tipo de actividades que son claves para las cadenas de suministro y para las empresas. Entonces, la planeación y el análisis del abastecimiento también es muy importante. Saber en qué momento tengo que generar una orden de compra a un proveedor y en qué tiempo me tiene que entregar ese proveedor, y no puede pasarse de ese tiempo porque si no se me paran mis procesos. Dentro de la puntuación y evaluación del proveedor, habíamos hablado que esto es calificar el desempeño de los proveedores. Esto puede ser de 0 a 100, teniendo entre 98 y 100, pues un excelente desempeño, ¿cierto? O de categoría mundial, esos proveedores que todos queremos tener. Digamos entre un 80 y un 90 puede ser un buen desempeño, pero pues puede mejorar en algunos aspectos. Entre 50 y 70 puede ser un desempeño medio. Entre 30 y 40 un desempeño bajo, y pues ya por debajo de 30 ya es un desempeño muy malo. Entonces miren que esto se genera porque yo puedo evaluar, por ejemplo, cómo llegó, el tiempo en el que llegaron mis productos, ¿sí? Si llegaron a tiempo, si llegaron los insumos o las materias primas, si llegaron a tiempo en la fecha establecida. Esto también se evalúa. Esto es información que va ingresando dentro de las bases de datos, y obviamente esto genera unos tiempos, unas diferencias, si se cumple o no. Si se entrega antes, pues beneficio para el cliente, ¿cierto? En tener su material disponible, pero esto también tiene un efecto. Hay empresas que no pueden tener dentro de su inventario más de cierta cantidad. Entonces, si yo le entrego al cliente antes que por entregarle, ¿cierto?, a tiempo, pues el cliente no puede ingresarlo. El material, por ejemplo, si yo tengo un stock máximo de 5 unidades y en stock me queda una, y yo tengo que terminar esa unidad para que ingrese los otros 5 unidades, pues yo no puedo ingresar las 5 que llegaron más las 6 que hay. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas en los que el control de los inventarios es tan crítico y es tan riguroso que yo no puedo ingresar 6 unidades en el inventario, ¿sí? Tengo que esperar a que salga esa unidad que hay en la bodega para poder ingresar esas 5 unidades del producto que solicité. Entonces miren que los tiempos de entrega son muy importantes y deben de ser planeados. Si entregan a un día antes, puede que no les reciban los productos. Entonces, ¿qué pasa esto? Pues un sobrecosto en transporte, porque al señor le toca devolverse con estas materias primas o con estos insumos. Entonces miren lo importante que es poder programar adecuadamente, y que si se requiere para el 2 de noviembre, se entrega el 2 de noviembre y no el 3 ni el 1, sino el 2 de noviembre, ¿sí? Entonces, esto también genera como tal una calificación dentro del desempeño. ¿Qué también puede caer dentro del desempeño? El precio, por ejemplo, empresas que suban de forma desmesurada el cobro anual. Otro factor que cae dentro de la calificación puede ser los tiempos de entrega, ¿sí? Que estos tiempos de entrega se ejecuten o que se hayan realizado dentro de las fechas establecidas. La calidad no, profe, la calidad también no se puede Sí, medir la ahí. calidad también, la calidad del producto, por ejemplo, que se recibió el producto en el tiempo, con el precio, con todo el servicio, pero resulta que el producto no generó el desempeño esperado, por lo tanto no se pudo ingresar al proceso. Esa es una calificación que también impacta dentro de la puntuación del proveedor.
Por ejemplo, que haya entregado, que cumpla con todo, pero resulta que, por ejemplo, llegó, compré lubricantes, compré refrigerantes, ¿cierto? Y el refrigerante llega en tanques grandísimos de 250 kilos y llegó roto. Y entonces el señor, una historia que alguna vez me pasó, el señor del transporte se puso bravo que porque el cliente no le recibía el tambor de 200, donde llegan como tal los refrigerantes con los que se hacen procesos de mantenimiento a los vehículos, ¿cómo va a recibir o cómo voy a recibir yo algo que está en mal estado? Si después de que usted lo reciba, ya no puede hacer ninguna queja o un reclamo porque lo recibió. Entonces, la recepción o el estado como tal del empaque también hace parte de la calificación que se le da dentro de la puntuación al proveedor. Entonces, miren que los proveedores se evalúan dentro de diferentes aspectos y esto genera que el proveedor siga o sea cambiado por otro. Yo siempre tengo que buscar es el beneficio de mi cadena de suministro, el beneficio de mi empresa. Por lo tanto, pues deben de estar comprometidos. Los proveedores deben de estar comprometidos con mi proceso. Los proveedores deben de compararse con el impacto en el superávit de la cadena de suministro y el costo total. Desafortunadamente, todavía las empresas o hay procesos que se siguen seleccionando por el precio más bajo. Y ustedes saben que el precio más bajo, pues obviamente es muy bueno y sería genial encontrar dentro de las empresas proveedores que generen, o sea, empresas competencia, ¿sí? De pronto a los proveedores que ya se tienen contratados, que lleguen a brindar el mismo servicio con mayor calidad y a un menor costo. Pero pues esto es difícil, o sea, esto por lo general la competencia no va a entrar a generar un producto o un servicio más barato. En algunos casos pueden llegar a realizar este tipo de mercadeo, ¿sí? Vender la idea de que pueden hacer muchísimo más a menos precio de lo que están pagando hoy, pero recuerden que nosotros tenemos unos costos logísticos que nos permiten en cuanto a instalaciones, a transporte, que esto es lo que nos dice si nosotros sí tenemos capacidad o no de poder generar este tipo de estrategias para lograr entrar en mercados, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos que seleccionar dentro de las cadenas de suministro o dentro de las empresas los proveedores más baratos. Miren que hay otros aspectos que también son importantes y que tenemos que evaluar. Tiempos de espera, confiabilidad, capacidad de diseño, calidad, ¿sí? Entonces miren que el precio es muy importante, pero hay otros factores que también son muy importantes y que pueden afectar también mi proceso. La selección del proveedor y negociación del contrato. Se utiliza el resultado de esta puntuación y evaluación para identificar el más adecuado. Hay empresas, por ejemplo, que realizan licitaciones abiertas, entonces lo que hacen es que generan un pliego de solicitudes en temas legales, en requisitos técnicos, en equipos, en alcance, en prestación de servicio, y abren esta licitación, lo que hacen es comunicar a diferentes empresas que puedan prestar el servicio o vender los productos, y empiezan a recibir por un periodo de tiempo, esto es lo que se llaman licitaciones, ¿sí? Abiertas, y empiezan a recibir como tal esas propuestas económicas hasta una fecha determinada, cierran como tal la licitación y empiezan a evaluar las propuestas que llegaron, generando entonces calificación entre el precio, el alcance, la marca de los suministros, de los productos, y esto puede generar entonces que de este proceso de licitación se seleccione el proveedor, ¿sí? O la empresa que va a vender los productos o que va a prestar los servicios. La colaboración en el diseño, como les comentaba, hay algunos fabricantes, hay algunos proveedores que ayudan al fabricante al diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios. El abastecimiento es como tal ese proceso en el que después de que yo solicite o que envíe una orden de compra, pues es el proceso en el cual se prepara el producto, se alista el producto, se despacha el producto para que llegue donde el cliente. Entonces, el proceso por el cual el proveedor envía el producto en respuesta a los proveedores que colocaron como tal
la orden de compra. ¿Cuál será entonces la meta del abastecimiento? Recuerden que los pedidos se coloquen y se entreguen según lo previsto al costo más bajo posible. Ese es el objetivo principal dentro de los procesos del abastecimiento, lograr realizar como tal la entrega de esos productos o la prestación de esos servicios al costo más bajo posible, pero teniendo en cuenta de que este costo no puede impactar ni en los tiempos de entrega, no puede impactar en la calidad, no puede impactar en la confiabilidad. ¿Listo? Entonces, mire que hay otros temas diferentes al costo. Esto no puede primar siempre, aunque es muy importante, pero miren que hay otros factores que también pueden afectar mi proceso y la continuidad de mis actividades. Planeación y análisis del abastecimiento, recuerden lo que les comentaba ahorita, constante, que no nos dejen sin producto, sino que constantemente estemos en una comunicación constante para tener los productos y servicios disponibles en el momento en que la cadena de suministro lo requiere y dar continuidad a las operaciones. Entonces, la planeación y análisis del abastecimiento se refiere al análisis de varios proveedores y categorías de componentes para identificar oportunidades para reducir el costo total. Las decisiones de aprovisionamiento impactan como tal los costos y la ventaja competitiva. Recuerden que dentro de la ventaja competitiva, hay una diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva. La ventaja competitiva está enfocada en esa empresa dentro de un sector que genere mayor cantidad de ingresos, ¿sí? Entonces, obviamente disminuir los costos ayuda a generar un margen mayor o un margen mayor, ¿sí? Por la venta de esos productos, pues ayuda a generar un superávit mayor dentro de esos procesos. Dentro de las actividades internas o de subcontratación, yo puedo realizar entonces las actividades por un tercero, ¿sí? Siempre y cuando el incremento del superávit pues, sea mayor, con un pequeño riesgo dentro de ese incremento, ¿sí? Entonces, yo puedo subcontratar si el costo dentro de mi cadena de suministro pues disminuye y obviamente eso aumenta mi superávit de la cadena, o sea, me va a permitir tener muchísimo más dinero, generar más flujo de caja, ¿sí? Del que estoy generándolo, desarrollando de pronto esas actividades de forma interna. ¿Cuándo lo desarrollo de forma interna? Si el crecimiento del superávit es pequeño o el incremento en el riesgo es muy grande. Ahí toman las empresas entonces la decisión de decir, bueno, no, esta actividad como puede generar una fuga de información muy grande, vamos a hacerlo de forma interna. O vamos a evaluar una estrategia para que podamos realizarla de pronto en diferentes países, pero guardando siempre la confiabilidad de la información. Entonces, obviamente esas son actividades que se deben de estructurar de forma adecuada y estratégica porque pues la fuga de información, como lo hablamos por ejemplo con lo de la fórmula de Coca-Cola, pues esto puede llevar a la empresa hasta a la quiebra, ¿sí? Hubo una empresa, hay una empresa de computadores que es japonesa, que ellos empezaron a realizarle fabricación y ensamble de algunas piezas a Samsung. Entonces ellos, ellos eran terceros que entraban a hacer procesos de ensamble y fabricación de algunas piezas de computadores y de telefonía a Samsung. Les fue tan bien que Samsung les empezó a dar más alcance dentro de los procesos de fabricación. Ellos lograron un tan buen desempeño que Samsung les dio la confianza de entregarles un alcance muy grande para los procesos de fabricación y ensamble. Pues esta empresa, cuando ya cogió muchísima cancha, cuando ya tenía muchísima información, esta empresa se retiró dentro de los procesos de ensamble de Samsung y generó una marca propia que se llama Asus. Asus también genera fabricación, ¿sí? También realiza fabricación y entró también dentro de la competencia, no es Xiaomi, es Asus, sí, recuerdo que era Asus la información y pues eso me puso a pensar pues en este tipo de actividades internas y de subcontratación. Miren cómo entregarle a un tercero actividades de fabricación interna y conocer toda esa información puede formarlos, ¿sí? Para que ellos hagan lo que hizo esta empresa, se salió del proceso de prestación de servicio que le prestaba a Samsung y generó su propia empresa con la curva de aprendizaje que había logrado con Samsung.
Entonces, esto es lo que llamamos fuga de información y esto vale muchísimo dinero porque ellos entraron a ser competidores, obviamente no tienen el posicionamiento de marca que podrá tener Samsung, ¿sí? Pero compite también con calidad dentro de los productos. Y esto pues obviamente también puede llegar el momento donde sobrepase o donde se posicione rápidamente superando la marca, ¿sí? Del cual pues aprendieron todo. ¿De qué manera los terceros incrementan el superávit de la cadena de suministro? Realizando entonces incremento del valor para el cliente y disminuyendo el costo dentro de la cadena de suministro comparado con ejecutarla de forma interna. ¿De qué manera, chicos, se puede generar o de qué manera nosotros podemos incrementar el superávit de la cadena de suministro? ¿Dónde podemos entonces nosotros generar disminución de costos? ¿O cómo podemos nosotros evaluar que una empresa nos genere beneficios o disminución de costo por subcontratarlo dentro de algún proceso dentro de la cadena de suministro? Una empresa puede generar, cuando hablamos de agregación, estamos hablando de esa agregación de valor. La agregación de valor dentro de la cadena de suministro son actividades que nosotros realizamos o que nosotros decidimos realizar, por ejemplo, con un tercero, y esta es más económica o disminuye los costos que realizarlo de forma interna. Entonces, ¿de qué manera los terceros incrementan el superávit de la cadena de suministro? Cuando generan agregación de valor dentro de la capacidad, ¿sí? Donde puedan fabricar muchísimo más de lo que nosotros podemos fabricar sin nosotros generar una inversión de ampliación, ¿sí? De nuestra capacidad. Agregación de inventario, por ejemplo, cuando las empresas de transporte también generan procesos de almacenamiento, ¿sí? Y permiten tener una mayor área, ¿sí? O un mayor espacio, en vez de nosotros tener que invertir en bodegas, ¿cierto? Para ampliar, por ejemplo, nuestra capacidad de almacenamiento de inventario. En procesos de transporte, empresas que puedan generar estrategias para disminuir costos. Agregación de almacenaje, como se los había comentado, hay algunas empresas de transporte que brindan estos servicios también de almacenamiento y esto pues es benéfico para las cadenas de suministro y para las organizaciones. Agregación dentro de los procesos de abastecimiento, agregación de información, por ejemplo, cuando las empresas no pueden... hay empresas, por ejemplo, que no tienen la capacidad económica para poder invertir dentro de una plataforma. Entonces, hay otras empresas que les prestan el servicio de poder mostrar sus productos para que ingresen en esa plataforma de e-commerce, cobrándoles como tal una factura o haciendo un proceso de contratación, pero no que ellos tengan que comprar o desarrollar la plataforma y lo que implica como tal desarrollar todo un proceso de mantener actualizada una plataforma, de mantener los productos, no. Si nosotros podemos evitar esto y pagar un servicio que lo haga, pues eso puede ser como tal agregación o generación de valor, disminución de costos dentro de la cadena de suministro y genera beneficios o aumenta el superávit gracias a los procesos de información dentro de la cadena. Agregación de cuentas por cobrar, por ejemplo, empresas que realicen el proceso de comercialización, pero que ellos mismos hagan los procesos de cobro de cartera, ¿sí? En vez de que sea la empresa que los haga. Esto tiene algunos beneficios, pero esto tiene beneficios, pero esto también tiene impactos de pronto en el tema de la comunicación con el cliente. Agregación de relaciones. Hay empresas, chicos, por ejemplo, dentro de Ecopetrol no realiza la contratación de forma directa de sus proveedores, sino que Ecopetrol contrata a una plataforma de redes. Esta plataforma para ellos se paga, ¿cierto? Para poder pertenecer a esta plataforma se paga. Este beneficio de pago es para que a uno lo tengan en cuenta dentro de esos procesos de compra de estas grandes empresas, ¿sí? Entonces, son de pronto licitaciones que no salen o que no se comunican a todas las empresas, sino que se comunican directamente a estas plataformas y a las empresas que pertenecen a esta plataforma
de abastecimiento, ¿sí? Entonces miren que hay algunos beneficios en cuanto a relaciones que se tienen para generar mayor incremento en las ventas gracias a este tipo de procesos en los cuales yo no realizo mi proceso de comercialización y de venta de productos de forma directa, sino que pago a una empresa para que él me entregue o me envíe las licitaciones abiertas, que de pronto yo no me puedo dar cuenta, y poder participar en esas licitaciones para vender cantidades de productos. Pues la cantidad de estos productos pueden ser en ocasiones a escala, o sea, es gran cantidad de producto que se compra, diferente de pronto a los negocios que puedo conseguir yo en otro tipo de empresas más pequeñas. Costos más bajos y calidades más altas, esto también genera agregación de valor o disminución dentro de los costos para aumentar el superávit de la cadena de suministro. Factores que afectan el incremento del superávit de la cadena de suministro: comprar a escala, ¿sí? Cuando compro menos o cuando compro más producto, pues esto genera reducción de costos también. Comprar a escala, yo les había comentado que en muchos casos comprar en gran cantidad, algunas empresas generan por determinado tonelaje, generan un descuento. Entonces lo que hacen las empresas es comprar a escala para lograr estos descuentos. Pero acuérdense que habíamos hablado que hay también el tema de los niveles de inventario adecuados. Entonces yo no puedo generar una inversión en un producto que si lo compro en gran cantidad pues va a tener ahorros, si de pronto ese producto no genera rotación constante y lo que yo tengo es un producto almacenado que esté aumentando los activos, los inventarios, o sea, mi cuenta de activos dentro de la empresa, y que de pronto si este producto no se usa constantemente, pues se vaya a deteriorar hasta el punto de fallar en calidad al momento de usarlo por el tiempo que ha estado almacenado. Entonces, este tema del factor de incremento de superávit comprando a escala, o sea, aprovechando esos descuentos por esa gran cantidad de productos, pues eso tiene beneficios, pero también se tiene que evaluar. Todo dentro de la cadena de suministro debe ser una decisión estratégica de acuerdo a las necesidades que yo tengo dentro de mi empresa o dentro de mi cadena de suministro. Otro factor que afecta el incremento del superávit es la incertidumbre. En muchos sectores, pues no se sabe los procesos de fabricación, ¿sí? Entonces no se sabe si hay que abastecer, no se sabe si van a necesitar, por lo tanto hacer presupuestos para este tipo de empresas que son tan variables, pues es riesgoso en el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos disponibilidad de productos de forma histórica y esto no se cumpla, pues esta incertidumbre genera que nosotros no logremos vender los productos y no tengamos ingresos. Especificidad de los activos. Hay empresas que hay empresas que generan o hay empresas que requieren ciertas materias primas específicas para algunos sectores. Entonces, fabricación, por ejemplo, de esas materias primas que son exclusivamente para el consumo de algunos sectores, y pues un riesgo en que de pronto estas empresas, estos productos que solo se utilicen para estas empresas, pues no puedan ser vendidos en otras empresas, ¿cierto? Entonces, tenemos un inventario que no se logró vender y pues esto va a generar impacto de pronto en que no podamos venderlo y no podamos generar ingresos. Entonces vamos a tener pérdidas y esto va a afectar, no vamos a generar superávit, ¿sí? Porque no pudimos vender estos productos. Entonces la especificidad de los activos también es importante. Recuerden, son productos que solo se venden o que solo se fabrican o que solo se diseñan para empresas donde ninguna otra empresa lo requiere. Entonces, claro, tener gran cantidad de estos inventarios afecta, y no tenerlos pues también afecta, porque aquí se perdería ese tema de que seamos nosotros los únicos que podamos vender a esa empresa. Entonces miren que dentro del abastecimiento es algo muy estratégico para la cadena de suministro. Riesgo de utilizar un tercero. Yo les contaba entonces que algunas historias que se han conocido dentro de los procesos de tercerización que pueden afectar la confiabilidad o la confiabilidad, no, la información dentro de los procesos.
por ejemplo, uno de los riesgos de utilizar un tercero es que el proceso tenga un defecto. Entonces, si el proceso tiene un defecto y yo voy a traer a un tercero para que haga ese proceso que de pronto no está estandarizado, pues obviamente eso es asegurar de que voy a tener problemas dentro de la fabricación, ¿sí? Entonces, primero lo que hago es, si voy a traer a un tercero a mis instalaciones a que realice los procesos, pues lo más adecuado es que yo primero estandarice esos procesos, tenga certeza de que esos procesos y esas máquinas son las adecuadas para que cualquier persona que entre a interactuar con ellas, pues va a generar, generando los procesos adecuados, va a obtener resultados esperados. Subestimar el costo de la coordinación cuando de pronto ya hay muchas personas, muchas empresas siendo parte de una empresa principal, pues esto sería rendir cuentas a muchísimas personas. Entonces aquí se perdería como tal ese poder o ese liderazgo de tomar decisiones cuando nosotros de pronto muchas de nuestras actividades principales las tercerizamos. Entonces se puede perder como tal el poder o la centralización de todas las actividades. Eh, Cuando las empresas no venden directamente a sus consumidores, sino que venden por parte de un tercero, pues aquí se pierde como tal ese contacto con el cliente, ¿sí? Porque el cliente va a tener ese contacto con esa empresa que se contrató para poder realizar las ventas y no directamente con el fabricante. Esto puede ser como tal un riesgo de utilizar un tercero para vender sus productos. Pérdida de la capacidad interna y crecimiento del poder de un tercero. Entonces, la capacidad interna sirve como una opción a la que se puede recurrir cuando la necesidad lo reclame. La opción limita la cantidad de superávit de la cadena que puede retener un tercero. Entonces, la pérdida de la capacidad interna y crecimiento del poder de un tercero es muy similar a subestimar el costo de la coordinación. Entonces, es cuando nosotros entregamos como tal nuestras actividades principales a tantas empresas por disminuir los costos, que esas actividades principales se pueden generar en un proceso de fuga de información donde nuestra empresa ya no tenga ese valor de esa información para realizar las actividades. Fuga de datos, información confidencial. Esto requiere que la compañía comparta información sobre la demanda y en algunos casos propiedad intelectual. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando este tercero atiende también a la competencia? Entonces, ahí es donde las empresas tienen que estar comprometidas, que si conocen nuestros procesos y atienden a otro parecido, pues tengan esa confiabilidad de no revelar como tal esos procesos en los que las otras empresas han invertido dinero para mejorarlos y para tener esa ventaja competitiva, para ser el mejor del sector, para ser el que mejor vende debido a ese desarrollo dentro de esos procesos. Contratos ineficaces, lo que les comentaba ahorita, esos contratos que se generan es por métricas de desempeño y que distorsionan los incentivos a terceros. Entonces, por ejemplo, el costo a un tercero por el porcentaje de comisión por una actividad que, por ejemplo, un proceso de fabricación donde se fabriquen la mayor cantidad de unidades. Obviamente, si a mí me dan comisión por superar un tope, lo que hacen esas empresas contratistas es generar la mayor cantidad de unidades, pero verdaderamente yo tengo capacidad la demanda está solicitando ese nivel de unidades que esta empresa, este tercero está fabricando, este tercero está consumiendo parte de esas materias primas o de esos recursos en los cuales yo invertí, pero recuerden que esto debe estar sincronizado con la demanda. Yo no debo de producir para almacenar, yo debo de fabricar, es para constantemente estar atendiendo la demanda que genera ingresos de la venta de esos productos o servicios. Entonces, miren que estas son decisiones estratégicas que pueden afectar negativamente a mi empresa y a la cadena de suministro. Dentro de la puntuación y evaluación del proveedor, como lo habíamos hablado, dentro de esos factores claves de los procesos de abastecimiento, al calificar y evaluar a los proveedores se deben de considerar, además del precio, factores como tiempos de espera de resurtido, desempeño de la puntualidad, la flexibilidad del suministro, en caso de que a mí se me acabe el producto antes, digamos, se me acabó el producto porque algún operador dejó abierta una válvula y el producto se acabó.
Entonces ya no es, yo necesito ahora, no necesito que me lo entregue el día que yo le dije, sino que hagamos algo para que usted me lo pueda entregar antes. Hay empresas que dicen, no, o sea, yo no puedo hacer nada porque usted me lo tiene, usted me dijo que se lo entregara, por ejemplo, el viernes y resulta que yo tuve el evento el martes, o sea que lo necesito para mañana. Por favor, haga todo lo posible para que me lo pueda entregar mañana. Obviamente, como les había comentado, este tipo de situaciones que se presentan muchísimo en las empresas generan costos diferentes dentro de los productos, generar procesos anticipados de transporte pues, y que no tengan una carga completa, pues esto va a generar un incremento en los costos. Entonces, pues esta flexibilidad del suministro la tienen las empresas, pero obviamente esto viene acompañado de un incremento dentro de los costos. Frecuencia de la entrega y el tamaño del lote mínimo, calidad del suministro, costo de transporte entrante. Ahorita con el tema del Sacrilaf, es el tema de todo lo que es lavado de activos, dentro de los procesos de contratación de empresas de proveedoras de productos y de servicios, las empresas también tienen que firmar como un compromiso de que los ingresos el capital de su empresa no viene ni de empresas que hayan estado relacionadas con empresas de la lista Clinton, ni ahorita pues con este último caso del Panama Papers, ni empresas que hayan venido, tenido ingresos por venta por tema de lavado de activos o de tema de estupefacientes o de drogas o de esto también hace parte. ¿Por qué? Porque si yo le compro insumos o contrato servicios de empresas que estén en esto, pues inmediatamente eso me va a involucrar a mí. Entonces, miren el grado de responsabilidad que tiene esta directriz dentro de una cadena de suministro. Entonces, ya todas las empresas que van a ser parte dentro de proveedor, ¿cierto? Que van a ser parte como proveedor de una cadena de suministro, tiene que firmar este compromiso de que todos los ingresos o parte del capital o que absolutamente nada tienen que ver con empresas que hayan tenido este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Habían conocido esto, chicos, o han escuchado de ese tema de Sacrilab? Yo no, profe. Este tema, esperen, yo recuerdo bien las siglas. El sistema de gestión es Sacrilab. Sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo. Sacrilab, esta es la sigla que yo les estaba comentando. Es sistema de administración, sistema de gestión, pero la sigla, la inicial, no la tengo muy clara. Y esto es el LAF, está relacionado con lavado de activos y financiación de terrorismo, ¿sí? Entonces las empresas como tal se están cuidando muchísimo de no contratar empresas que estén relacionadas con empresas que hayan tenido algo relacionado con lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿sí? Inmediatamente pues esto puede generar impacto. ¿Por qué? Porque si yo contrato a un proveedor que haya tenido relación con esto, y yo genero mis productos con esas materias primas, mis productos ya van a quedar relacionados con este tipo de empresas que han tenido estas situaciones y por lo tanto va a haber empresas que no me van a comprar mis productos, ¿sí? Entonces, miren lo que conlleva o la responsabilidad que lleva no evaluar, ¿sí? O contratar al azar o contratar de forma inadecuada, ¿sí? Los procesos que intervienen dentro de mi cadena de suministro, ¿sí? ¿Qué opinan de esto? ¿Sí creen que es crítico o será que les estamos quitando oportunidad a otras empresas? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creo que hoy en día sí influye muchísimo eso. ¿En qué sentido? Pues en lo que usted decía, profe, porque uno, si yo tengo una empresa, pues mi empresa debe tener
un respaldo de marca. Sí, o sea, tiene que tener buenas relaciones y no sería una buena relación, pues esa empresa para mí. Estaría desvirtuando lo que yo hago, así yo lo haga bien. Claro, entonces miren, no realizar una evaluación adecuada de los proveedores que van ingresando a mi empresa, ¿cierto? O sea, no cualquier empresa puede ser proveedor de grandes marcas, ¿sí? Para poder lograr que un proveedor, ¿sí? Para poder, a ver, las empresas cuando van a generar procesos de compra, primero tienen que crear a sus proveedores dentro de una lista, ¿cierto? De proveedores. Y cuando nosotros queremos venderle a otra empresa, nos crean como proveedores, ¿sí? También dentro de las empresas se crean los clientes dentro de la lista de clientes, ¿sí? Entonces, esto genera una gran cantidad de información. Cuando una empresa, por ejemplo, yo quiero ir a vender mis productos dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, lo primero que me pide la empresa es una serie de documentos para que me puedan crear, ¿sí? Cámara de Comercio, los certificados de ingresos de los últimos, por ejemplo, balance general, estado de resultados, los informes financieros de los últimos 4 años, que también son importantes. También me piden como tal la firma de documentos donde yo no tengo nada relacionado con lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, si yo no llego a presentar estos documentos, simplemente a mí no me van a crear dentro de la lista de proveedores, por lo tanto, no voy a poder venderles, ¿sí? Ahorita y más con todo este tema de la facturación electrónica, pues todo esto tiene que estar alineado a la normatividad, ¿sí? Entonces miren que los procesos de abastecimiento se van uniendo a diferentes procesos dentro de la cadena de suministro y de las organizaciones que también lo que realizan es anticiparse a muchos riesgos, ¿sí? Anticipar el nombre, como decía Paola, el nombre, el posicionamiento de la marca que yo he logrado, pues puede venirse abajo cuando yo estoy relacionada con una empresa, por ejemplo, como las que han estado con el tema de la lista Clinton, ahorita con el tema de los Panama Papers, ¿sí? Empresas que han recibido aportes o que han tenido ingresos, ¿cierto? De actividades ilícitas, de actividades de empresas que han financiado el terrorismo, cosas relacionadas con esto. Entonces, miren cómo los procesos de abastecimiento son importantes dentro de la cadena de suministro. Otro factor que veíamos entonces era el tiempo de espera de resurtido. Recuerden lo del justo a tiempo. Yo necesito entonces que esos proveedores también estén comprometidos con reabastecer mis productos en el momento en que necesito, en la cantidad en que requiero, ¿sí? En el lugar donde se requieren, ¿sí? El desempeño de la puntualidad también está relacionado con esto y la flexibilidad del suministro, ¿sí? Entonces es hacer que el proveedor se ponga también la camiseta de mi proceso y que esté constantemente relacionado, ¿sí? Con poder brindar un buen servicio o un buen producto para dar continuidad a las operaciones dentro de la cadena de suministro o dentro de las empresas que lo requieran. Las frecuencias de la entrega y el tamaño mínimo del lote, hay empresas que no tienen capacidad para fabricar, sino hasta el alcance de su planta, ¿cierto? Hasta el alcance de su productividad o al alcance, no, eso no sería el concepto, hasta el alcance de su capacidad de producción, ¿sí? Y si la empresa requiere más, pues este tipo de empresas no van a alcanzar, ¿sí? A suministrar la cantidad de producto que se requiere. Entonces, pues esto también hace parte de esa puntuación y evaluación del proveedor. Si esta empresa no logra, entonces yo necesito tener otra empresa que en el caso de que esta me llegue a faltar o me llegue a fallar por algún motivo, pues tengo un plan B y no paro mi proceso porque tenía ese único proveedor, ¿sí? Entonces yo tengo otro proveedor que puede ser un plan B, un plan C y un plan D. Entonces, las personas, los analistas del área de compras se encargan de tener diferentes proveedores
para una materia prima, yo no puedo tener solo un proveedor, chicos, yo siempre tengo que estar con diferentes proveedores, ¿sí? Así no le compré a todos, pero sí necesito tener la información de que hay otros proveedores que también pueden generarme los procesos de abastecimiento en caso de que yo lo requiera. Esto es muy importante. Calidad del suministro. Recuerden, no solo es que el producto pueda entrar a mi proceso con la calidad o con esas especificaciones. Yo puedo tener materia prima, pero si esa materia prima no cumple para poder ingresar al proceso, pues imagínense, igual me paró en mi proceso porque eso es como quedarme sin materia prima. Eso, que llegue un producto que no cumple para entrar a un proceso y no tener materia prima, pues prácticamente es lo mismo, porque así yo tenga esa materia prima en mis instalaciones, yo no la puedo usar, porque si yo la ingreso a mi proceso, me voy a tirar todo un programa de producción, ¿listo? Entonces, la calidad en el suministro también es muy importante, productos que realicen el desempeño esperado. Es por eso que el análisis de las materias primas antes de que ingresen a los procesos es muy importante, chicos, y eso hace parte como tal dentro de los sistemas de gestión de calidad. Yo tengo que asegurar que todo ese proceso, desde lo que el cliente me solicitó hasta el producto que le voy a entregar al cliente, cumpla con esos requisitos para que el cliente para poder tener un producto con calidad y satisfacer como tal la necesidad del cliente. Los costos de transporte entrante también son parte de la puntuación de evaluación del proveedor. El término del precio, como les decía, esto es fluctuante en el caso de que hayan materias primas, por ejemplo, que varíen, que se compren, por ejemplo, en el exterior y que varíen con el precio del dólar, ¿cierto? Entonces, en algunos casos las materias primas pueden ser muy costosas o en algunos casos pueden ser menos costosas. Entonces, por ejemplo, que las empresas fabriquen los productos aquí en Colombia, pero las materias primas para fabricar esos productos lleguen del exterior, por lo tanto el precio al cliente cambie constantemente debido a esas fluctuaciones de esas materias primas. Entonces, eso también puede afectar la evaluación final del proveedor. Capacidad de coordinación de la información. Recuerden, constantemente necesito tener el área de servicio, el área técnico que vende los productos, los servicios, ¿sí? Generando una satisfacción o una medición de la satisfacción de la prestación de ese servicio o de la satisfacción del desempeño de ese producto. Y no solo esa parte en cuanto a desempeño, sino también en el tema de servicio al cliente, que el servicio al cliente constantemente esté interesado en que las empresas tengan el nivel adecuado de insumo, en que si no compraron, entonces llamar y preguntar por qué no compraron. Esto hace parte como tal de esos procesos comerciales de las empresas, ¿sí? Como les comentaba ahorita, si yo tengo una empresa que me compra 500 kilos cada mes y hubo un mes que no solicitaron la orden de compra en esa fecha que siempre lo hacía, bueno, ¿qué pasó? Y no quedarme ahí esperando, no, de pronto después la envían, no, hay que llamar y solicitar y qué pasó. Esto es un beneficio para la empresa que vende los productos y esto es parte de esa relación y de esa coordinación de información que requieren las empresas cuando contratan a un proveedor. Capacidad de colaboración en el diseño, como veíamos ahorita, hay algunos proveedores que también intervienen en procesos de desarrollo de nuevos productos. Los tipos de cambio, como hablábamos ahorita, de la TRM y todo eso puede impactar los términos de precio de los productos, impuestos y pues derechos. Y viabilidad del proveedor para que sea parte de la lista de proveedores aceptados para poder entregar productos y servicios, o sea, que pueda pasar, que pueda cumplir todos esos requisitos para poder entrar a esa lista de proveedores. Hay algunos proveedores, por ejemplo, que entran a la lista si generan ventas a crédito. Si no dan por ejemplo, yo soy el cliente y necesito un producto, pero si ese producto lo puedo comprar siempre y cuando el proveedor me lo entregue a 60 días, ¿sí? Aquí hay una empresa, por ejemplo, que recuerdo que me decía,
Aquí nos dan crédito desde la ferretería de la esquina hasta la empresa que nos vende el producto más alto. Y la empresa donde yo trabajaba solo daba crédito a 45 días. Entonces, pues eran como situaciones de, bueno, o le doy el crédito a 60 días o pierdo como tal este cliente, ¿sí? Entonces, miren que esas son situaciones también en las que las que tienen que evaluar como tal las empresas para poder decidir si hacen parte de esa lista de proveedores o si hacen parte de esa lista como clientes, ¿sí? Como les comentaba ahorita, los productos o los procesos de abastecimiento dentro de las empresas se dan gracias a la clasificación de diferentes materias primas o diferentes productos que se requieren, que ingresan a los procesos. Y hay algunos de esos productos que ingresan a los procesos que se clasifican de acuerdo a la criticidad, ¿sí? Hay unos productos que de pronto si no están en inventario, pues el proceso puede dar espera, pero hay otros procesos que si no se tienen, pues pueden parar las líneas de producción o las líneas de prestación de servicio. Entonces, cuando nosotros tenemos los productos dentro de los procesos de abastecimiento, estos productos se pueden clasificar por valor, o sea, por el costo que tengan y por carácter crítico. Entonces, hay algunos, aquí abajo podemos identificar productos, ¿sí?, que tienen bajo valor y productos que tienen alto valor. Pero también tenemos productos que son poco críticos y hay otros que son muy críticos. ¿Qué quiere decir? Porque si no se tienen en el proceso pueden afectar la operación y pueden parar los procesos. Entonces, los productos, por ejemplo, que son de bajo costo y de baja criticidad, pues pueden ser artículos generales. Estos artículos, pues lo ideal es mantener como tal, comprarlos cuando verdaderamente se necesiten, porque no son ni críticos y son tan baratos que se pueden comprar en cualquier momento. Por lo tanto, necesariamente yo no tengo que tener un stock o un inventario dentro de mis instalaciones. ¿Por qué? Porque son productos que puedo adquirir en cualquier momento y que no necesito pues tan urgente dentro de mi proceso, por lo tanto entonces no los genere o no los ingrese a su proceso como inventarios, sino que cómprelos cuando los necesite. Pero hay otros productos o otros insumos que sí se requieren, ¿sí? Que son de alto costo y son de baja criticidad. Esos productos con los que se caracterizan como de alto costo y son muy críticos, los cuales son clasificados como artículos estratégicos y artículos críticos, que en algunos casos no tienen que ser muy costosos, pero sí se requieren para el proceso. Pues la idea con estos productos que son críticos y que pueden parar las líneas de producción, pues el objetivo no es reducir los costos de adquisición, o de transacción, sino asegurar que estos materiales, chicos, yo los tenga disponibles dentro de mis procesos para prestar los servicios o para poder fabricar los productos que yo voy a vender para generar ingresos, ¿sí? Entonces, miren que los procesos de reabastecimiento son muy importantes. Sin estos procesos, pues no puedo tener materiales, ni servicios, ni productos disponibles a lo largo de la cadena de suministro. Por lo tanto, pues miren que no entra dentro de las directrices logísticas, pero sí entra dentro de esas directrices interfuncionales. Yo les decía que esas directrices interfuncionales, que son el abastecimiento, las tecnologías de información y la fijación de precios y la administración de ingresos, estas tres últimas directrices pues son las interfuncionales. Sin ellas, ninguno de los procesos anteriores se podría dar. Entonces, es por eso que dentro de esta quinta semana, el objetivo era que habláramos de los procesos de reabastecimiento o los procesos de compras que tienen las cadenas de suministros para poder gestionar su producción, para poder gestionar sus procesos y tener productos o servicios disponibles para los clientes, generar ventas y lograr la meta de la cadena de suministro, que es generar superávit de la cadena de suministro. Entonces, chicos, ese era el tema como tal que les tenía preparado para hoy, ¿sí? Quiero una retroalimentación de ustedes. ¿Qué opinan de este tema de abastecimiento que vimos hoy?
Profe, no, en realidad pues es un tema bastante amplio. Me pareció muy chévere pues la introducción que usted nos hace a él. Antes de que usted lo hablara, yo estaba pensando en la flexibilidad cuando usted empezó a hablar sobre estas características, porque en realidad sí es muy importante a veces poder tener un proveedor a cualquier hora. O sea, se me acabó tal cosa, entonces tráigamelo y que el proveedor esté disponible para llevármelo. Pasa mucho, por ejemplo, conozco una microempresa, digamos, de acá de la región, que distribuyen productos de cadena de frío, productos congelados. Y ellos siempre están disponibles a cualquier hora. Entonces ellos pueden distribuir un sábado, un domingo, un festivo, y ese es como el plus, la flexibilidad que ellos manejan. Por ejemplo, cuando las fiestas de Santa Rosa hacían muchísimos pedidos y ellos tenían que estar disponibles para llevar el pedido a cualquier hora. Entonces, creo que ese es muy importante en ese sentido y para las empresas, digamos, para los restaurantes fue de mucho apoyo en ese momento. Sí, tener limitaciones en estos temas de distribución, pues genera un impacto negativo, porque imagínense, si no tenemos materias primas, no vamos a poder generar los productos, por lo tanto no vamos a poder tener inventario para generar ingresos. Entonces, sí, Paola, es crítico o es de mucho beneficio para las cadenas de suministros tener flexibilidad dentro de los procesos de abastecimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? De pronto que nos quiera dar su retroalimentación del tema de abastecimiento dentro de la cadena de suministro. Profe, Candamil quiere hablar. Camilo, adelante. Por buenas noches para todos. Pero yo estaba pensando, diciéndolo similar con la compañera, que muchas veces el éxito de una empresa no depende tanto de ella, sino de la calidad de los proveedores, o sea, de la cadena de suministro que le vienen antes del proceso de la empresa en sí, ¿sí? Que un buen proveedor a usted le puede dar un buen producto, un buen precio, porque a veces el precio también hace la diferencia. Que haga la cadena del abastecimiento, hora, tiempo, calidad, eso es algo que muchas empresas piden y en estas épocas se está poniendo mucho el tema del precio muy importante, pero se está bajando muchísimo la calidad. Sí, ya más que todo ahora es mucho químico y los proveedores que están haciendo las cosas al natural se están viendo ya perjudicados por el tema del precio, pero en resumidas cuentas, profe, los proveedores lo son todo, por decirlo así. Sin proveedores no tendríamos como tal nada con que iniciar un proceso de producción, ¿cierto? Tendríamos las ganas, las instalaciones y todo el personal, pero si no tenemos insumos ni materias primas, muchas ocasiones hasta una pieza de una máquina para un proceso. Imagínense, no es ni siquiera una materia prima, sino un insumo para un repuesto para una máquina. Entonces, miren lo importante que es tener un proceso de abastecimiento al día. Por ejemplo, procesos en el ingenio donde yo trabajo, los procesos de compra de empaque es muy importante porque nosotros podemos tener, por ejemplo, todo el azúcar en silos. Los silos son como conos gigantes donde se almacena el producto terminado esperando a ser empacado. Y si no hay el empaque en el que el cliente requiere su producto, pues se para la línea. Entonces, imagínense, se tiene todo, se estableció como tal todo, pero de pronto no llegó el empaque adecuado o el empaque no cumple con esa especificación de grosor, de calibre, de todo lo que se caracteriza, pues digamos que el color de la impresión no sea el adecuado, pues no se puede empacar el azúcar. Entonces, imagínense, se tiene todo un proceso, una línea de producción, el producto cumpliendo con la especificación y se asegura hasta el empaque en la calidad del producto, ¿sí? Entonces miren que estos procesos de abastecimiento también implican el empaque de los productos. Por ejemplo, en Nestlé, en La Rosa, en Dos Quebradas, yo estudié química y tengo muchos compañeros que se desempeñan en esa rama, ¿sí? En la parte de calidad de todo lo que son materias primas, productos
en proceso, producto terminado y empaque. Y allá el empaque que no cumpla para empacar como tal los dulces, pues ese empaque que no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque va a afectar como tal la presentación final del producto y la gente no lo va a comprar. Y recuerden que si nosotros no vendemos nuestros productos, pues no generamos ingresos. Entonces, imagínense la calidad y la verificación de las características desde la materia prima hasta el empaque, todo está en constante análisis dentro de las empresas. No se puede dar el lujo de perder dinero, ¿cierto? De toda esa inversión que se realiza dentro de las empresas, pues no se puede dar el lujo de tener productos que no se vayan a vender por el hecho de haber saltado un proceso de revisión o de inspección. Entonces, miren lo importante que es este tipo de procesos para entregar productos y servicios que cumplan con las características de los requisitos del cliente. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que de pronto quiera dar la retroalimentación de este tema de abastecimiento? Yo, profe, Dale, dale, Miguel. bueno, a raíz de la situación que vivimos, ¿cierto? El 2020 muerto, que comercialmente pues un bajón, yo pienso que eso ahorita se está viendo la escasez en los suministros, en la realización de muchos productos y por eso es que y hay escasez. Entonces, por eso se ha reflejado como en los precios en estos momentos por la escasez que hubo, ¿sí? Por ejemplo, carros nuevos no hay, porque como se frenó toda la cadena como tal, entonces se está empezando a como a organizar nuevamente la economía y la parte de los productos como tal. Lo vimos nosotros acá en Colombia con ese paro también que nos fue muy mal. Entonces se ve el precio en las carnes también, los cerdos, todos los animales que nos suministran a nosotros, ¿cierto? Los alimentos, y eso se ve reflejado en estos momentos en los precios, por la escasez que hubo. Entonces, un producto, como usted lo dijo ahora, un producto, un insumo, afecta todo un círculo de un producto, la terminación final del producto. Sí, tienes No razón, Miguel. una sola cosita que falle, falla todo. Sí, porque recuerden que todo es un proceso en cadena, ¿sí? Todo se da, tenemos los productos disponibles a los clientes gracias a que hemos gestionado la producción a través de diferentes unidades, ¿cierto? Que hacen parte de la cadena de suministro. Por ejemplo, veía chicos la semana pasada en las noticias, yo les había comentado que ya en Bogotá están reactivando, por ejemplo, los sitios para las discotecas, las empresas, ya las oficinas les están solicitando que la gente vaya, les están solicitando ya presencialidad. Yo les había comentado esto. ¿Qué se ha identificado? Que hay empresas que obviamente tuvieron un disparador en ventas, que son las empresas del e-commerce, ¿cierto? Pero si continuamos con esta mentalidad de no cuidarnos, ¿cierto? De no tomar todas las precauciones y no querer salir, pues la economía, chicos, va a estar en declive. ¿Por qué? Obviamente las empresas que venden por internet, pues les va a ir muy bien, pero imagínense los centros comerciales, las empresas del centro, los locales del centro que sobreviven es gracias a la visita de las personas, ¿cierto? A la compra puntual y presencial de los artículos. Hay muchas empresas que no tienen alcance de vender sus productos por plataformas de internet. Hay empresas que no tienen el alcance de vender sus productos pues venderlo en redes sociales no es lo mismo que venderlo en plataformas, ¿cierto? Pues en escala diferente, ¿sí? Pero entonces miren cómo impedir que las personas vuelvan a la normalidad, ¿cierto? Que vuelvan como tal a realizar esas actividades, afecta a la economía. Y de pronto, obviamente, muchas personas en Bogotá decían, es que yo prefiero trabajar desde mi casa. Yo ya me acostumbré a la virtualidad porque pues en Bogotá ustedes saben que son 2, 3 horas para poder llegar al trabajo. Entonces, obviamente, eso ahorra muchísimo tiempo, pero eso también impacta, la virtualidad también impacta muchísimo el desarrollo económico de las ciudades, de los negocios, de negocios que no se ven beneficiados del e-commerce. Y entonces,
ahí les dejo como esa reflexión y de pronto para que vean noticias respecto al tema y cómo va este tema de esta apertura de la normalidad y de volver otra vez a las oficinas, de volver a tener la vida que teníamos a finales del 2019, porque esto impacta, chicos, la economía, ¿sí? Entonces, cualquier noticia que vean o cualquier cosa, la vamos entonces comentando para la semana entrante. Algo sencillo que afecta. ¿Cuántas cafeterías hay en colegios, en universidades, ahora en el estadio? ¿Cuántas familias se ven afectadas por el solo hecho de no asistir? Entonces, pues, menos mal, ya estamos arrancando y ya se está volviendo como a normalizar todo. Sí, ojalá, Dios quiera. Ojalá que nos recuperemos, porque nadie sabe, digamos que uno, pues muchas personas siguen con el pensamiento de la virtualidad, ¿cierto? Y es una buena solución, pero es una solución que a través del tiempo puede llevar a más crisis porque uno no es dueño de establecimientos públicos, pero el que es dueño en estos momentos anhela poder atender clientes y poder que la tienda nuevamente se le llene. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. La cadena se mueve así. Si yo vendo, muevo muchas empresas detrás mío. Pero si yo no vendo, entonces todos nos vamos a sacar y no vamos a hacer eso rápido. Esto es una relación gana-gana. Tienes razón, Miguel. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Profe, Dime. por ejemplo, yo ahí pues, retomando el tema de la cadena de abastecimiento, un ejemplo claro que está empezando a ver ya hoy en día en Colombia es la disminución de la producción de trigo por los campesinos. Y usted sabe que ese producto es muy esencial para muchos otros productos que son elaborados a base del trigo. Entonces, imagínese de ahí para adelante la cadena de suministros para la elaboración de cada uno de los productos que nosotros consumimos. Por ejemplo, la avena, el pan, ya se están viendo afectados porque los campesinos están viendo de que no están siendo valorados por el trabajo que hacen, ya que le están dando a quizás muy poco precio lo que ellos cultivan para que otros se hagan más ricos a costilla de ello. Entonces ellos, pues escuché yo esta semana que están dejando de producir más el trigo o quizás van a cultivar para ellos subsistir, pero no más para vender hacia Colombia. Entonces ahí no solamente se afecta a las tiendas y tenderos, sino que también se va a afectar todo el país porque ya tiene que mirar opciones de a dónde traer este producto tan importante en la canasta familiar de los colombianos. Y no solo ese producto, no solo el trigo, muchísimos productos que son del agro, por eso pues el gobierno está como implementando muchísimos programas para que la gente vuelva, porque la gente está abandonando el campo, antes quedan debiendo y ellos no son los que generan la mayor cantidad, el mayor beneficio de esos productos agrícolas, sino que son otros, como dices tú. Y también hay un tema y es que tenemos una competencia de forma desequilibrada de otros países, como de pronto en algunos sectores nosotros no tenemos barreras arancelarias. Las barreras arancelarias son como impuestos de algunos productos que le cobran, de productos extranjeros para que ingresen al país. Entonces el costo de estos productos en algunos casos es muchísimo más bajo traído del exterior de lo que nosotros podemos fabricarlo aquí. Entonces, ¿qué deciden los fabricantes nacionales? No, nosotros no podemos competir con esos precios tan bajos y el gobierno no hace nada como tal para evitar que ese tipo de productos pues saturen nuestro mercado y pues quiebren las empresas nacionales, ¿sí? Entonces ahí también hace parte importante de que el gobierno pues se ponga como Rosas, pilos. Se pongan, no, esperen, esto es una palabra que se me olvidó, pero es necesario como que ellos se pongan en primera fila
administrar estos procesos, ¿sí? No podemos permitir de que productos extranjeros nos saturen el mercado, los vendan muchísimo más baratos de lo que de pronto son el costo de producción dentro de Colombia, ¿sí? Esto también impacta en que el agro deje de fabricar y traiga productos del exterior. ¿Por qué? Porque salen muchísimo más baratos, ¿sí? Pero entonces hay muchas personas que sobreviven desde el campo. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas? Más pobreza, incrementar el nivel de desempleo, incrementar la delincuencia. Entonces, miren que es un tema, a nuestro próximo presidente le va a tocar un tema muy, muy crítico, ¿sí? De pronto, pues sin llegar al tema de política, este presidente le ha tocado un tema muy duro, y más aún una pandemia, porque ningún presidente pues de estos últimos años se había enfrentado a un tema tan crítico como una pandemia. Entonces obviamente el presidente nuevo que llegue le va a tocar enfrentar todos estos temas para poder lograr otra vez el crecimiento económico o lograr ese crecimiento que llevábamos en el 2019 para poder entonces sacar adelante estos sectores que se han visto tan afectados por todos estos temas que estamos conversando. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más que de pronto me quiera dar la retroalimentación? Ok, chicos, entonces quedaría entonces pendiente llamar a lista. Germán Camilo Candamil Candamil. Profe, siempre presente. Muchas gracias. Anderson Julián Delgado. Presente, profe. Gracias. Vanessa Díaz, Angie Vanessa Díaz Vargas. Miguel Ángel Fernández Valencia. Presente, profe. Gracias. Dubian Gil. Siempre aquí, profe, siempre, siempre. Muchas gracias. Sí, a las 6. Lady Vanessa Gómez Henao. Nancy Janet, ella está con la situación de su hijito. Jennifer Loaiza Castrillón. Presente, profe. Gracias. Angie Daniela López Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Steven Mora. Presente. Gracias. Bernardo Palacio. Presente, profe. Gracias. Luz Adriana Parra Valencia. Presente, profe. Muchas gracias. Juan Camilo Quiseno Palacios. Tatiana María Ríos Valencia. Presente, profe. Gracias. Y Natalia Tavares Sánchez. Paola Andrea Velázquez Valencia. Sí, profe. Ok. Listo, chicos, les agradezco la asistencia. Hoy no tuvimos descanso, fuimos derecho, y entonces por eso finalizamos la clase antes. Listo, les agradezco mucho, que descansen y nos vemos el martes que viene. Bueno. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias. Dios los bendiga. Chao. Chao.